Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una vez más a Car and Review. Gracias como siempre por estar ahí. Hoy, como podéis ver, tenemos la prueba de la segunda generación del Audi Q3, un vehículo que sin duda fue uno de esos predecesores para todo el éxito que ha tenido o han tenido este tipo de vehículos a lo largo de los últimos años. Se trata pues de un vehículo que llevaba desde 2011 en el mercado, que se actualizó con un restyling en 2014 y que ya le hacía falta una nueva generación que, por cierto, estrena plataforma, motorizaciones, un diseño, eso sí, algo continuista, pero totalmente nuevo en su interior y muchísimas más cosas que vamos a analizar en el canal. Así que no pierdas ojo y, como siempre te comento, si estás interesado en vender tu antiguo vehículo, tásalo en nuestro enlace de compramostucoche.es en la caja de descripción. Vamos al lío con esta prueba de la segunda generación del Q3. Una vez que hemos recogido el vehículo de Audi Sevilla Wagen, me dispongo como siempre a comentarte esas primeras sensaciones que el vehículo me está ofreciendo en estos primeros metros o kilómetros recorridos. Y la verdad es que una vez que ya hemos probado en el canal la primera generación, creo que tenemos un buen bagaje para comparar y en ese aspecto esta segunda generación del Q3 sale ganando. Sobre todo, échale un vistazo al interior, Rubén. Tenemos buena calidad, tenemos ahora un sistema de infoentretenimiento que hereda de sus hermanos mayores A7, por ejemplo, y que me parece muy acertado. El Digital Cockpit, que es verdad que tenemos dos dimensiones disponibles, dos tamaños para elegir, pero el que viene de serie me ha convencido y mucho, tanto por resolución como por el aire estético y de modernidad que le supone al vehículo. Y además de ello, bueno, pues sobre todo me gustaría transmitiros la sensación de comodidad, confort y buen hacer que transmite este vehículo. Te montas y la calidad de materiales, la insonorización, una motorización gasolina de 150 caballos, que es la que estamos probando, que es poco ruidosa, así que en ese aspecto, en estos primeros kilómetros, pues mucha comodidad, mucha ergonomía en el interior, y todo lo que tiene que ver con motorizaciones, equipamiento y versiones lo analizaremos ahora aquí en Car and Review. Pues ya hemos llegado al lugar donde vamos a realizar la prueba estática, ya sabéis, ese análisis en cuanto a diseño y estética de, en este caso, el vehículo que hoy nos concierne, que no es más ni menos que la segunda generación del Audi Q3. En su frontal nos encontramos con el típico single frame, eso sí, con diferentes modificaciones. Por ejemplo, estas láminas verticales cromadas es una de ellas. También tenemos un single frame más anguloso y una posición, a mi parecer, algo más baja que en el Audi Q3 anterior. Contamos también con radar para detección de peatones, diferentes inserciones o cromado grisáceo propio de, pues de esos modelos sub de la marca, y además de ello diferentes inserciones en los laterales que van variando según estemos hablando de la versión Advance o S-Line. Por último, unas ópticas que de serie son halógenas, pero que ya conforme vamos avanzando en las diferentes versiones nos encontramos ópticas LED y, como opcional, ópticas LED matriciales adaptativas, un opcional que a mi parecer es muy interesante. También contamos con diferentes líneas de diseño bien marcadas en nuestra nueva generación, y si te vienes por aquí tenemos una aleta que no tiene el típico paso de rueda con el plástico negro recio y áspero, sino que tenemos un tono grisáceo metalizado, a mi parecer, que queda muy bien. Y eso sí, unas llantas en esta unidad de 18 pulgadas, de 17 pulgadas de serie en el Audi Q3, y que bueno, son un poco clasicotas y a mí particularmente me han dejado un poquillo más frío. Vente por aquí, tenemos una línea de diseño en el lateral que sí que es propia y nueva de esta generación, de esta segunda generación, y que va desarrollándose en torno a todo el vehículo, sube en la zona delantera y también sube en la cintura del pilar C. También me gustaría enseñarte los diferentes cromados, como este que va bordando toda la ventanilla, además de un retrovisor de gran dimensión con ópticas LED y también unas barras longitudinales de techo que son de un cromado y de una sensación de robustez muy buena. Si te alejas un poquito nos encontramos con un lateral que me gustaría pararme un poco a enseñaros, porque se nota y muchísimo que el vehículo ha crecido en torno a 10 centímetros y ahora no tenemos esa caída, digamos, tan cortita o tan compacta que sí que tenía el Audi Q3 de primera generación. Aquí, si te vienes por aquí, te voy enseñando ya la zona más trasera,
tenemos algo más parecido bueno, lo que un Pilar C de un Q5. La línea de diseño va poco a poco fundiéndose con las ópticas traseras. Seguimos teniendo, eso sí, un spoiler de gran dimensión, una caída de la luna también muy, bueno, pues acusada, y además de ello, si le haces un plano más general a la zona trasera, nos encontramos con, bueno, pues un fácil reconocimiento de los rasgos propios del Q3, eso sí, con una sensación de anchura más acusada, porque es cierto que el vehículo ha crecido en torno a 2 centímetros de ancho. Diferentes sensores de aparcamiento, de nuevo este color grisáceo metalizado propio de las zonas más bajas y de los pasos de rueda, y eso sí, diferentes catadiópticos. No tenemos cámara de visión trasera, lo cual me gustaría que hubiera sido de serie, y diferentes simulaciones de salida de escape a ambos lados, como es muy típico en los coches de hoy en día. Si nos alejamos un poquito más, nos encontramos con una visión más general del vehículo, y es que tenemos un coche de 4,48 metros de largo, 10 centímetros más que la pasada generación, 1,85 metros de ancho, 2 centímetros más y 1,58 metros de alto. Se trata de un vehículo que ha crecido en longitud y por tanto en presencia, y que ahora se acerca un poco más a su hermano Q5. Eso sí, sigue guardando esas medidas compactas y ese diseño algo más deportivo que su hermano mayor. Una vez que hemos analizado el exterior del vehículo, que por cierto me gustaría que me comentarais si os ha gustado más, menos que la anterior generación, dejadnos vuestras inquietudes en los comentarios, y sobre todo, si te está gustando lo que estás viendo, te gusta el canal, te gustan nuestros vídeos, dale a suscribirte porque nos haces un gran favor. Ahora pasamos a analizar el interior del vehículo, un interior que, si puedes echarle un vistazo, bueno, pues cambia de manera radical. Tenemos ahora una presencia de pantallas digitales, de un look más tecnológico y más adaptado a lo que Audi está sacando en 2019, mucho más interesante y mucho más acorde a, bueno, lo que el Audi Q3 de anterior generación ofrecía, ya que se quedó un poquito más desfasado, sobre todo en sus últimos años de lanzamiento. En este sentido, bueno, pues calidad, buenos ajustes, y sobre todo me gustaría empezar a comentarte, como siempre desde el principio, las calidades de la puerta, donde tenemos un material mullido, muy agradable. Tenemos, por cierto, un tirador que, a mi parecer, bueno, me chocó un poco cuando empecé a conducir el coche, porque sí que es cierto que desprende buena calidad, una sensación de robustez buena, pero realmente yo soy un poco maniático en ese aspecto, y al no ser un tirador tradicional me costó un poquito adaptarme, pero creo que es algo más personal, ya que, bueno, lo que es la pieza en sí, como decía, demuestra buena calidad. Además de ello, bueno, pues una zona intermedia de tela con buenos ajustes también. Tenemos un plástico revestido bastante suave y agradable al tacto, elevalunas cromados, también la pieza para manejar eléctricamente los retrovisores cromadas, un buen tacto del apoyabrazos en la zona del piloto, y un hueco portaobjeto que sí que es cierto que aquí no aparenta ser demasiado grande, pero la zona que tenemos recostada sobre el altavoz nos permitirá, bueno, pues albergar con comodidad una botella de hasta 2 litros de agua. Además de ello, ¿qué nos encontramos en este interior? Bueno, pues me gustaría comentarte el volante. El volante que, a mi parecer, tiene una calidad muy buena, y ha sido de lo que más me ha gustado, y que prácticamente de lo que más me gusta casi siempre en Audi. Buen tamaño, buena calidad, buenos pespuntes y buenos ajustes de todo el cuero, una sensación de robustez y de solidez de todas sus piezas muy a destacar, y sobre todo en combinación con el cuadro de instrumentos totalmente digital, me parece un acierto muy bueno. Tenemos por un lado diferentes maneras de ver este Digital Cockpit, tenemos diferentes views, y además de ello decir que es muy fácil y muy cómodo manejarse por los menús. Tenemos, como puedes observar ahí arriba, 3 tipos de menús. Y una vez que estamos en el de bueno, los ajustes y parámetros del vehículo más clásicos, podemos desplazarnos a través de esta ruleta, que por cierto también desprende una sensación de calidad muy buena. A decir también que a través de esta piña podemos acceder a activar o desactivar en el cuadro de instrumentos diferentes asistentes de conducción, como en este caso, mejor dicho, el Lane Assist. Y también, bueno, pues decir que sobre todo en combinación con el navegador, que esta unidad no lo trae, me parece muy interesante la visualización a través del cuadro de instrumentos digital. Ya hemos visto anteriormente, así que te enlazo al vídeo del A7 o del Q2 para que veas más en profundidad este sistema, que a mi parecer me gusta mucho por parte de la marca alemana. A destacar también, antes de irme de la zona del volante, unas levas que sí que es cierto nos aportan un poquito más de conducción personalizada a la hora de ponerlo en modo Sport, pero sí que es cierto que son de pequeño tamaño y en algunas ocasiones cuesta localizarlas.
Pasamos ahora, como siempre, a las zonas de calidad superior. En este caso tenemos un plástico mullido en la zona superior, como os comentaba, muy bueno. La verdad que la sensación de calidad y sobre todo la robustez me ha gustado mucho en este vehículo. Salidas de aire por encima de la pantalla de infoentretenimiento, una pantalla que, a diferencia de otros modelos del grupo VAG, etcétera, sí viene insertada, incrustada dentro de la propia consola, lo cual es de agradecer y a mí particularmente me gusta más, aunque sí que es cierto que no está mejor en una posición tan elevada. Creo que así sufre menos con el calor, con diferentes inclemencias meteorológicas. Decir también que esta pantalla la hemos probado en el Audi A7, te enlazo de nuevo a ese vídeo para que lo veas en completo, porque además creo que en el Audi A7 había algún que otro menú, alguna que otra función que en este vehículo no está disponible, pero a pesar de ello, como puedes ver, los gráficos son muy buenos, lo que es la calidad la rapidez, la fluidez, el procesamiento, la verdad es que está muy bien, no tendremos problemas en ese aspecto. Algún que otro menú quizás superfluo en cuanto a aplicaciones que ahora sí traen y demás, pero realmente muy bueno, y no tenemos ninguna pega con respecto a la conectividad con smartphone y en cuanto a la cantidad de menús que se nos ofrecen aquí. Pasamos ahora a un climatizador que en esta unidad que estamos probando sí es tradicional, es decir, no tenemos una pantalla digital que en otras unidades vendría en la zona más baja de aquí, sino que podemos ir conduciendo perfectamente y a golpe de mano podemos cambiar la temperatura, cambiar el caudal, la recirculación y todo ello con una sensación de calidad en las perillas muy notable. Pasamos ahora a los diferentes accesos directos que nos encontramos de tipo aviación en la zona más baja de la consola. Warning, sistema de Start and Stop, desactivación o activación, sistema de control de estabilidad y un Drive Select, que sí que es cierto que a través de la pantalla podemos modificar a incluso un modo individual y que nos permitirá cambiar diferentes parámetros de la propulsión, de la dirección, etcétera. Nosotros lo hemos estado probando anteriormente y sí que es cierto que sobre todo la dirección pues se pone un poco más dura conforme vamos pasando a unos modos más dinámicos o más deportivos, pero es algo un poco sutil. La verdad que no hemos encontrado un cambio demasiado radical entre los diferentes modos de conducción, pero sí que es verdad que sobre todo en el modo dinámico o individual se nota mucho si adquirimos estas características más deportivas del vehículo. Pasamos ahora a este hueco portaobjetos donde perfectamente cabe un móvil, cartera, llaves, etcétera. No tenemos de serie cargador inalámbrico y amplificador de señal, lo cual a mi parecer en un vehículo de estas características debería venir ya incluido, pero sí tenemos diferentes tomas, una de tipo C incluida, que es muy interesante, y sobre todo destacar, como vengo comentando y sé que me repito, pero el buen hacer en las diferentes zonas del vehículo con estas inserciones cromadas grisáceas que le dan al vehículo pues una sensación de calidad muy buena. Palanca de cambios, fácil de manejar, de un buen tamaño, en una buena posición, sobre todo para acceder a los diferentes menús y accesos directos del vehículo. Y si nos vamos a la zona intermedia, nos encontramos huecos portabebidas, donde yo en este caso tengo mis gafas de buen tamaño, simple, correcto, simplemente, y eso sí, viene ya de serie el freno de mano eléctrico con sistema auto hold, una toma de 12 voltios. Tenemos también pequeños huecos para, por ejemplo, poner la llave en caso de que tengamos el sistema de arranque sin llave, cosa que en este no viene incluida, y un hueco, o mejor dicho, un apoyabrazos con una tela de buena calidad, desplazable tanto longitudinal como verticalmente, y con un hueco aquí dentro correcto, mediano y en sintonía con el resto del vehículo. Por último, eso sí, me gustaría comentarte unos asientos que podemos encontrar en opción en diferentes materiales, etcétera. Estos que vienen en la versión Advance no son los deportivos de la S-Line, con lo cual aquí lo que sí encontramos es comodidad. Ciertamente son muy cómodos, puedes pasar horas de viaje aquí y pues el tema de los riñones no van a sufrir en exceso. La verdad que me han parecido más cómodos. Eso sí, no tenemos quizás el lujo o la calidad de terminación que sí que tenemos en los asientos de la versión S-Line, algo más deportivos y un poco más elaborado en su confección. Pero esto ha sido todo lo que ha dado de sí el Audi Q3 y su zona de asientos delanteros. Pasamos ahora a ver si ha mejorado su habitabilidad en las plazas traseras. Aquí detrás son todas buenas noticias. Tenemos una mejor habitabilidad derivada de una mayor distancia entre ejes, cerca de 7 centímetros con respecto a la pasada generación, y eso repercute directamente en el espacio que tenemos para piernas. Como puedes observar, albergando los propios pies bajo el asiento, tenemos un espacio muy bueno, incluso podemos recostarnos un poco más para ir más cómodos en largos viajes y iremos bastante cómodos, ciertamente. Tenemos también un buen espacio
para nuestra cabeza, incluso para personas más altas que yo. Ya sabéis que yo mido 1,78, el espacio es bueno, sobre todo en esta versión sin techo solar, y también el espacio para hombros ha mejorado y ahora tenemos, bueno, pues unas plazas traseras muchísimo más aprovechables y más en sintonía con el SUV de estas dimensiones, que es el Audi Q3. Tenemos además buenas calidades en sintonía también con la zona delantera, hueco portaobjetos, eso sí, algo más pequeño aquí detrás, diferentes rejillas para albergar objetos y bueno, pues unas salidas de aire que sí que es cierto que no es un climatizador, pero que la verdad que enfrían bien y no hemos tenido mayor problema en un día bastante caluroso como el de hoy. Por último, una plaza central que, bueno, es correcta, sí que es cierto que podría ser un poco más cómoda, pero en cuanto a nuestra posición de la cabeza y en cuanto a bueno, al espacio no es malo. Eso sí, en cuanto al túnel de transmisión es bastante intrusivo para permitir las versiones 4 y en ese aspecto a mí particularmente me gustaría ir más con las piernas aquí, con lo cual quitamos espacio a los ocupantes laterales. Mayor habitabilidad, mucho más aprovechado, ahora el Q3 sí demuestra las plazas traseras de un buen SUV. Por último, echémosle un vistazo al maletero, un maletero que también crece y que tiene una horquilla de entre 530 y 675 litros. Todo depende de si bueno, pues desplazamos longitudinalmente los asientos traseros. La verdad es que ha ganado muchos enteros este maletero. Tenemos también diferentes elementos como tomas de 12 voltios en este lado. También viene incluida alguna rejilla para transportar la carga y un plano también secundario aquí oculto de un emboquetado, la verdad que de buena calidad, y donde podemos albergar diferentes objetos y donde se disponen también de ciertos litros para lo mismo. En ese aspecto ha mejorado muchísimo y ahora sí ese incremento de longitud y de dimensiones en general del vehículo se traduce también en mayor maletero. Pasamos ahora al plano dinámico de la prueba y me gustaría comenzar citando a las motorizaciones en primer lugar. Tenemos los clásicos gasolina y diésel, ya que de momento no existe versión híbrida, híbrida enchufable o ningún tipo de energía alternativa para mover a este Audi Q3. Eso sí, las motorizaciones que tenemos, tanto gasolina TFSI como diésel TDI, son muy buenas y el abanico me parece lo suficientemente amplio como para satisfacer las necesidades de muchos de los posibles clientes de este Audi Q3. Tenemos en primer lugar un motor gasolina de entrada que es el llamado 35 TFSI de 150 caballos y que es el que estamos probando hoy. Tenemos también su homólogo en diésel de 150 caballos y también tenemos un diésel más potente de 190. Ahí se queda el diésel. Tenemos también un gasolina de 190 y por último el tope de gama en cuanto a gasolina, el motor más potente, que es un 45 TFSI de 230 caballos y 340 Nm, lo cual es un motor con una cierta potencia y unas características deportivas que a este Audi Q3 le vienen bien porque tiene un buen chasis, tiene una suspensión bien puesta a punto como veremos ahora, pero sí que es cierto que sorprende que ponga a la venta este motor potente dentro de la gama del Q3. Centrándonos ya en esta motorización, la gasolina de 150 caballos, tengo que decir a su favor que me ha sorprendido, sobre todo en combinación con el cambio automático S-Tronic de 7 velocidades, lo cual produce un resultado muy satisfactorio. Es un binomio agradable, una transición la que hace entre marchas este cambio automático muy suave, prácticamente imperceptible, que sí que es cierto que el cambio tiende a llevar el coche bajo de vueltas para ahorrar en combustible, pero tenemos diferentes modos de conducción en esta unidad que nos permiten incluso elegir de manera individual algunos de sus parámetros. Hablando del motor más propiamente, bueno, sí que es cierto que en determinados repechos el vehículo no tiene un par demasiado interesante, como si tiene por ejemplo las versiones gasolinas más altas o las diésel, entonces sí que podremos echar un poco más de potencia, de fuerza o incluso algunas recuperaciones que se queda algo corto, pero para un uso corriente, para una persona que no esté todo el día en carretera ni todo el día adelantando por ejemplo, me parece una compra razonable. Es un motor que engaña y puede ofrecer algo más de lo que uno se espera. En cuanto a la dinámica de este vehículo y si la comparo con la anterior generación, las sensaciones son parecidas, pero no es del todo igual. La dirección es distinta, ya os mostraré ahora si para mejor o para peor. Tenemos un tacto de freno, por ejemplo, eso sí, exquisito. A mí particularmente, tanto la capacidad de frenada del vehículo como la sensación de la acción del freno sobre los propios frenos me ha parecido muy bueno. Dinámicamente la suspensión
suspensión también de lo mejorcito. Hacía tiempo que no probaba un SUV con un equilibrio tan bueno. Pasando por diferentes baches o resaltes de la carretera, el vehículo filtra perfectamente, pero después sí que es cierto que en curva también tenemos ese puntito de, bueno, de saber estar, de dinámica interesante, y la verdad que podemos pasar medianamente rápido por diferentes curvas que el vehículo no va a balancear y no va a, bueno, a mostrar carencias en ese apartado. Así que un equilibrio muy notorio. El apartado que yo más destacaría dinámicamente es la suspensión y los frenos. Por otro lado, la dirección ha sido el elemento dinámico que me ha dejado un poco más frío. Realmente no va mal, sobre todo en ciudad tiene un radio de giro y una facilidad de maniobra muy interesante, pero sí que es cierto que en carretera, cuando cogemos curvas y le exprimimos al coche un poquito más, tenemos la sensación de que no transmite mucho lo que está pasando ahí abajo. Y bueno, yo creo que es verdad que es muy fácil de manejar, como estáis viendo, pero le falta eso, le falta feeling, le falta un poquito de transmisión de lo que está pasando, bueno, pues ahí en las ruedas ahí abajo, y bueno, realmente es un puntito que le daría todavía al coche un carácter más deportivo, un poquito más gustoso para aquellas personas que les gusta llevar el coche un poquito más al límite, pero realmente en cuanto a comodidad para un uso cotidiano no hay ninguna pega. Equipamiento. En el Audi Q3 tenemos pues unas características de series algo justitas, que vamos a ir poco a poco, bueno, pues subsanando con los diferentes paquetes o versiones que la marca nos ofrece. Por un lado está la versión Advanced, que, bueno, pues a todo lo que trae el vehículo de serie, como es el cuadro de instrumentos virtual, tenemos también un sistema MMI de infoentretenimiento de gran dimensión y táctil, como habéis visto, tenemos llantas de 17 pulgadas, bueno, pues Lane Assist, Front Assist con detección de peatones, tenemos también control de ángulo muerto en los espejos, que funciona muy bien, por cierto. Y a todo esto la versión Advanced, como os decía, incluye faros Full LED con intermitentes traseros dinámicos, y también incluye la conectividad con nuestro smartphone, tanto Android como Apple. Y además de ello, la versión S-Line, que es una vertiente más deportiva del Q3, incluye asientos deportivos, incluye una suspensión deportiva que podemos añadírsela como opcional, pero que en caso de hacerlo es totalmente gratuita. Y además de ello, bueno, pues también incluye diferentes elementos estéticos exteriores, interiores, y bueno, pues la verdad es que tanto si elegimos una como otra, bien diferenciadas en cuanto a su estética, podremos acceder a un equipamiento correcto. Eso sí, si queremos más asistentes de conducción, si queremos asientos de cuero, si queremos bueno, pues la infinidad de equipamiento opcional, como por ejemplo un equipo de sonido Bang & Olufsen o el control de velocidad adaptativo, todo ello habrá que pagarlo. Cerrando un poco este apartado, voy a terminar con el concepto del vehículo. El Q3, desde que salió en 2011, fue uno de esos subcompactos, digamos, que anticipó toda esa oleada de éxito y de ventas que los subcompactos iban a tener y que siguen teniendo hoy en día en el mercado. Desde que salió, su diseño era atractivo, se siguió manteniendo, y esta actualización de su diseño no hace más que corroborar que es un vehículo que, a mi parecer, está muy bien diseñado, que está bien hecho, que tiene buena calidad, que sí que es cierto que en determinados apartados como el equipamiento u otras circunstancias tiene ciertas carencias, pero realmente, si no miran mucho el bolsillo, a mí, sin límite de presupuesto, me parece un vehículo bonito en cuanto a diseño, y que en cuanto a equipamiento puedes equiparle lo más actual del mercado en cuanto a tecnología y ayudas a la conducción. En ese aspecto es un vehículo muy, pero que muy redondo. Llegamos al final de nuestra prueba con esta segunda generación del Audi Q3, y llevo un buen rato dándole vueltas a la cabeza sobre cómo podía expresar de manera clara y directa lo que este vehículo nos ha supuesto, la review de este vehículo, pues nos ha transmitido. Realmente, si lo comparamos con la anterior generación, sí que es cierto que, a pesar de su diseño continuista, el vehículo ha dado un cambio radical, tanto en tecnología, habitabilidad, incluso nuevas motorizaciones, como ya hemos visto. Por otro lado, con respecto a la competencia, sí que hay que tener en cuenta que, con respecto a otros vehículos incluso subgeneralistas, el precio de este Q3 no se puede comparar. Se trata de un vehículo que está disponible a partir de 35.900 euros. Eso sí, la calidad de acabado, la robustez del vehículo, la capacidad casi infinita de equipamiento que nos proporciona no está disponible en la competencia, por ejemplo. Además de todo ello, se trata de un vehículo que a mí particularmente me gusta su diseño. Bien es cierto que ya no es tan compacto como antes, pero sigue siendo un SUV de buena calidad, de buena estética, y ahora con mayor habitabilidad. Ya será de cada uno la decisión de comprar o no este vehículo. Como siempre, nos vemos en la próxima aquí en Car and Review.
Ya sabes que si te ha gustado el vídeo y te gusta el canal, dale a like, suscríbete y nos vemos en la próxima aquí, en tu canal favorito.